Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y hoy vamos a hablar de que Jesús nos invita a trabajar por su reino. Así como en aquella oportunidad cuando escogió a sus apóstoles, les invitó a seguirle y a trabajar por su reino, así también nos invita a cada uno de nosotros. La tarea en realidad no es fácil, pero es una tarea de amor a Dios. ¿Por qué? Porque realmente Jesús, nuestro Maestro de vida, nos ama tanto y nos muestra el camino que tenemos que seguir, y principalmente en cada una de sus enseñanzas nos da cómo tenemos que comportarnos para poder llegar a la vida con Dios, a mantenernos en esa vida prendida a Dios, donde sea Él, nuestro Maestro de vida, quien nos guíe para la salvación. Resulta que primero, para poder trabajar por el reino de Dios, primero tengo que conocer, aceptar y practicar la palabra de Dios. Nadie da de lo que no tiene. Entonces todo lo que nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios comienza con nosotros mismos. Por eso para Dios es tan importante nuestro sí. Cuando nosotros le decimos sí a Dios y decidimos cambiar, decidimos abrir las puertas de cada uno de nuestros corazones para que Él transforme nuestra vida, ahí el Señor nos toma de la mano, nos muestra qué tenemos que cambiar, porque a medida que más conocemos la palabra de Dios, más entendemos que nos falta mucho por conocer todavía, pero como esta palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos, también nos muestra lo que tenemos que cambiar. Desde el pensamiento, el análisis de nuestras palabras para ver si nuestras palabras construyen y no destruyen, nuestro comportamiento, nuestra manera de obrar, nuestra manera de actuar, y también lo que sabemos que tenemos que hacer y muchas veces no hacemos, que son las omisiones. Entonces, la palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos para que comience Dios a transformarnos a cada uno de nosotros cuando nosotros decimos que sí. Voy insistiendo con el sí porque Dios no nos obliga nunca. Siempre es una invitación. Dios propone, no impone, como decía San Agustín. Y nosotros tenemos que decir sí a Dios, y es ahí donde Él comienza a transformar nuestra vida.
A medida que más nos acercamos a conocer la palabra de Dios, más nos damos cuenta de muchas cosas que habitualmente quizás hacemos como malas costumbres, pero que ante los ojos de Dios están mal. Entonces decidimos cambiar desde salir de nuestros pecados, que es lo principal, ¿verdad?, hasta cambiar muchas veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos pide el Señor, cambiar. Siempre que nosotros nos acerquemos a Dios, va a producir cambio. Ahora, ¿qué hace Dios con ese cambio que va produciendo en nosotros? Hace que nosotros seamos sus discípulos y que trabajemos por su reino. Y hay tanto que hacer, porque vivimos en un mundo donde vemos que muchos están descarriados, muchos están apartados de Dios, pero quizás porque no tienen la oportunidad de conocer, quizás porque nadie les habló de Dios, quizás porque nunca vieron un buen ejemplo, sino están rodeados de malos ejemplos. Entonces el Señor nos llama a que nosotros comencemos a actuar en cada una de nuestras vidas para dar ese buen ejemplo para posteriormente salir a trabajar por el reino. Y en realidad, desde el momento que nosotros asumimos ese cambio de actitud, asumimos esa vivencia de la palabra de Dios, desde ese momento comenzamos también a dar buenos ejemplos. Buenos ejemplos que en realidad se necesitan mucho, porque como les decía, hoy vivimos en un mundo donde el pecar se hizo costumbre. Ya las personas ni siquiera se dan cuenta muchas veces que están en el pecado, que están obrando mal, que están apartados de Dios, porque hasta prescinden de Dios. E incluso, lamentablemente, me ha tocado conocer personas que no le conocen a Dios, que ni siquiera nadie les habló de Dios. Personas que no saben rezar. ¿Y qué nos muestra eso? Una ausencia de trabajo por el reino de Dios. Por eso el Señor nos invita a que nosotros decidamos cambiar, a que nosotros decidamos hacer bien las cosas. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Primero, para nuestra vida, porque nosotros tenemos que trabajar para poder moldearnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después, para poder ser un instrumento de Dios para que otras personas también le conozcan a Dios. Qué importante es entender que todos somos parte de una comunidad y el Señor quiere tocar cada corazón, cada persona, para que de a uno vayamos cambiando, pero principalmente para que todos trabajemos por su reino. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro.
Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos invita a trabajar por su reino. Y una vez que nosotros hemos decidido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, trabajar por su reino, entonces nos da las mismas instrucciones que le dio a sus apóstoles y a sus discípulos, porque nosotros nos hacemos discípulos de nuestro maestro de vida, que es Jesús. Y por eso quería compartir con ustedes una partecita del Evangelio de San Mateo que aparece en el capítulo 10 y dice en el versículo 9 en adelante: estos son los 12 que Jesús envió con las siguientes instrucciones. No vayan a tierras extranjeras, ni entren en ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, primero te dice, no le exijas a nadie. ¿Por qué? Porque cuando nos habla de los samaritanos, resulta que los samaritanos tenían una disputa con los judíos y ellos ni se hablaban en ese fanatismo religioso, porque los judíos decían que a Dios se le adoraba en el templo y los samaritanos decían que había que adorarle en el monte Oreb, que es donde se dieron los 10 mandamientos. Entonces, por una cuestión religiosa, no se hablaban, pero tenían fanatismo y a veces queremos cometer esa equivocación de querer ir a convertirle al de la otra iglesia. Tenemos que comenzar primero por nosotros mismos y a dar en nuestra iglesia, en nuestro entorno, ese buen ejemplo de que vivimos como verdaderos hijos de Dios. No es solo palabra, esto es muy importante entender. Jesús nos enseñó a tener esa coherencia de vida. No era solo palabras, era palabra y obras. Porque ¿qué me voy a ir a hablar yo cuando mi actuar no condice con las enseñanzas que doy? Entonces cada uno de nosotros tiene que analizar eso. Y mucha gente muchas veces juzga, critica y dice, vos que hablas de Dios y haces tal cosa y haces tal otra. Y no somos perfectos, pero Dios conoce
tu esfuerzo. Dios conoce lo que haces con amor por Él, porque con Dios no funciona la obligación, sino todo tiene que ser por amor. Por eso dice San Pablo en sus cartas, ¿verdad? Todo lo que hagas sin amor, ante los ojos de Dios no sirve. Todo tiene que ser hecho con amor. Y el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el apartarnos de los males, el sacar de nuestra vida muchas veces malas costumbres, eso implica que debemos hacer con amor. La palabra de Dios moldea nuestro carácter. La palabra de Dios nos moldea y nos va mostrando si está acostumbrado, por ejemplo, a hablar mal o a ser agresivo o agresiva o a rechazar a la gente. Y la palabra de Dios te va enseñando, está mal. Y tenés que comenzar por vos para obrar de acuerdo a esa voluntad perfecta de Dios, que lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Dice después, mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios está cerca. Sanen enfermos, echen demonios y den gratuitamente puesto que recibieron gratuitamente. No traten de llevar ni oro, ni plata, ni moneda de cobre, ni provisiones para el viaje, ni bastón, solamente la ropa y el calzado que llevan puesto, porque el que trabaja tiene derecho a comer. Bueno, primero nos dice algo muy lindo, mientras vayan caminando, vayamos caminando por el reino de Dios. ¿Y quién es el que tiene que ir delante? Es Jesús. Jesús es el que nos marca el camino, por eso es nuestro maestro de vida, el que nos enseña cómo tiene que ser nuestra vida. Y nos dice, vayan caminando, porque la palabra de Dios no se vive en un día, se vive toda la vida. Por eso siempre les digo que llegar a Dios es súper fácil. Es cuestión de pedir y Dios nos va a mostrar. Pero mantenernos ahí es donde muchas veces la persona encuentra la dificultad. Entonces, cuando nos dice mientras vayan caminando, es mantenernos en esa fidelidad a Dios, en ese camino de salvación y no apartarnos nunca de Él. Entonces dice después, ¿verdad? Proclamen que el reino de Dios está cerca. Que en nuestro léxico, en nuestra palabra, en nuestras actitudes, esté siempre Dios. Que nunca nos olvidemos. Y por eso, ¿saben dónde es muy importante que permanezca constantemente en nuestros pensamientos? Por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a esa dependencia de Dios. Hay tantas cosas que nos enseña el Evangelio, ¿verdad? Donde tenemos que estar en contacto constante con el Señor, no apartarnos de Él. ¿Para qué? Para que al permanecer Él constantemente en nuestra mente, nuestras palabras van a fluir con el amor que proviene de Dios y van a construir nuestras actitudes, nos van a hacer llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta a Dios, vamos a tener en cuenta al prójimo, que es nuestro próximo, y también a nosotros, de no salirnos de ese camino trazado por Dios. Después dice, sanen enfermos y resuciten muertos. La enfermedad no es solamente física. Muchas veces las personas están enfermas en el espíritu, aunque físicamente estén bien. Por eso nos dice que pidamos a Dios por la sanación, porque el poder lo tiene Dios, la obra la hace Dios y nosotros simplemente somos instrumentos. Hay personas que están enfermas físicamente, pues vayamos y recemos con ellos si es que ellos quieren. Quizás no puedas ir, reza, pero no te olvides, no te olvides. Por eso una técnica muy importante que he aprendido es o anotar, o cuando me piden oración por alguien, hacerlo en ese mismo momento ya. Y después anotar para no olvidarme. ¿Por qué? Porque a veces nos piden oración por tanta gente, ¿verdad? Y nosotros simplemente estamos clamando a Dios, pero tenemos la seguridad
de que Dios, cuando clamamos a Él, nos escucha y nos da de sobra de lo que le pedimos. Entonces dice, sanen enfermos y resuciten muertos. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacerle pasar a las personas de esa muerte espiritual a la vida. ¿Cómo? A través del arrepentimiento de nuestros pecados, del sacramento de la penitencia y la confesión, de acercarnos con un corazón humilde, sincero, a pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, y recibir ese sacramento maravilloso de la penitencia y la confesión que nos da la oportunidad de una vida nueva. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos leyendo una partecita del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, donde habla de cómo tiene que ser la actitud o el comportamiento del Hijo de Dios, de aquel que trabaja por el reino de Dios. Entonces leíamos, ¿verdad?, que decía, mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Nosotros tenemos a aquel Dios para quien nada es imposible. Y eso está en su palabra. El problema está que muchas veces ni nosotros creemos. Por eso cuando clamamos a Dios, tenemos que clamar con la seguridad que Él nos escucha, que Él nos responde, que Él nos va a dar lo que necesitamos. Dice, den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. Por las cosas de Dios no se cobran. Y me van a decir, sí, pero es que yo me fui a bautizarle a mi hijo y tuve que pagar. Sí, tuviste que pagar por las instalaciones de la iglesia, porque vas a usar la luz, vas a usar el aire acondicionado, porque vas a pedir decoración, pero la palabra de Dios se recibe gratuitamente. Den gratuitamente, pues recibieron gratuitamente. Entonces, entender que lo de Dios no se mezcla con lo material. Es puramente espiritual. Y cuando te vas a rezar con alguien, o te vas a rezarle a alguien, o cuando te vas a leerle la palabra de Dios, o hablarle de Dios, nunca mezcles con lo material.
porque acá dice claramente, den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. Si hoy estamos escuchando la palabra de Dios es porque alguien nos habló de Dios antes y no por eso nos cobraron, nos dieron con amor. Y la palabra de Dios hay que transmitirla con amor. La palabra de Dios hay que darla con amor. Dice, no traten de llevar ni oro, ni plata, ni moneda de cobre, ni provisiones para el viaje, ni bastón, solamente la ropa y el calzado que llevan puesto, porque el que trabaja tiene derecho a comer. El que trabaja por el reino de Dios y el que trabaja honestamente va a tener su divina providencia. Dios se va a encargar que no le falte. Por eso nos dice claramente, ¿verdad?, que el que trabaja tiene derecho a comer, porque es así. El trabajo honesto quizás no te dé grandes riquezas, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que no te falte nada. Cuando uno le tiene a Dios en su corazón, la riqueza mayor es la espiritual, porque Dios está con nosotros. Y como decía San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, en todo pueblo o aldea en que entren, vean en qué familia les conviene hospedarse y quédense ahí hasta el momento de partir. Al entrar en una casa, pidan la bendición de Dios para ella. Si esta familia merece la paz, recibirá, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Entonces, vuelve a explicar que las cosas de Dios se dan y se hablan a quien quiere escuchar de Dios. Hay que respetar al que no quiere saber nada. Hay que respetar a aquel que quizás tenga rechazo y no sabe ni por qué, porque a lo mejor tuvo alguna mala experiencia con alguien. Ahora, ¿qué podemos hacer por esa persona? Rezar. Rezar en el corazón interiormente. Ni le digas que estás rezando por él o por ella, pero sí reza por su ablandamiento de corazón y conversión. Y aquellas personas que realmente quieran conocer de Dios, aquellas personas que quieran escuchar la palabra de Dios, a ellos sí, hay que darle. Y darle, porque realmente cuando Dios nos da en abundancia. Su palabra realmente, como dice en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, es como ríos de agua viva. Es inmensa la cantidad de enseñanza que tenemos en nuestras manos, todo lo que podemos aprender, todo lo que podemos llegar a conocer a través de esta palabra de Dios que realmente cambia vidas, porque la palabra de Dios hace eso, cambia la vida de la persona. Y dice, ¿verdad?, que cuando uno entra en esa casa, fíjense, esto es una regla que nosotros tenemos que tener para cualquier lugar que vayamos. Siempre explico que cuando salimos de nuestra casa tenemos que pedir la protección de Dios. Así como nos vestimos físicamente para salir de nuestro hogar, de nuestra casa, así también cuando salimos nos vamos a encontrar con el mundo. Y tenemos que pedir y decir esta pequeña oración: Padre, cúbrenos con tu preciosísima sangre, a mí y a todas las personas con quienes me tengo que encontrar, para que yo no le haga ningún daño a nadie, ni nadie me haga ningún daño a mí. Entonces pedimos esa protección, nos revestimos de ese ropaje espiritual para irnos a otro lado. Y cuando llegamos, sea la casa, sea el banco, sea el shopping, sea la iglesia, donde te vayas, donde entre, quizás la casa de tu hija, de tu hijo, de tus padres, de tu amiga, siempre dice, al entrar en una casa, pedí la bendición para esa casa y la paz que nosotros llevemos. Pero para eso nosotros tenemos que tener la bendición de Dios. Y para eso nosotros también tenemos que tener la paz de Dios. Entonces, qué importante es que cuando entremos en una casa, siempre pidamos la bendición para todos los que viven ahí y la paz para ese hogar. Dice, si esas personas la merecen, esa bendición llega. Pero si ahí quizás haya dos personas que sí acepten a Dios y quizás haya una que rechace,
Entonces dice, vuelve a vos. O sea, la bendición que des nunca se pierde. Siempre llega alguien. Y si esa persona no la quieren, volverá, dice, a uno. Entonces siempre la bendición vuelve. Y dice, donde no los reciban ni los acojan, salgan de esa familia o de esa ciudad sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que en esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. El que rechaza, no le exijas, pero tampoco te lleves nada malo de aquel que rechaza. Voy a poner un ejemplo. Entras a una casa para rezar con las personas o para hablarle de Dios o para transmitir la palabra de Dios y de repente hay alguien que está hablando mal de una persona o que cuenta un chisme y resulta que cuando vos te vas de esa casa te llevaste el chisme. Entonces dice, no te sacudiste el polvo de los pies. Nosotros no tenemos que llevarnos nada del mundo. Siempre tenemos que mantenernos en esa fidelidad a Dios. Siempre tenemos que rechazar en el corazón. Y es algo muy importante que tenemos que aprender. No se rechaza jamás a la persona, sino el pecado. El pecado sí. Lo que está mal ante los ojos de Dios, eso sí, pero en el corazón. Por eso es tan importante entender que Dios conoce nuestro interior, nuestro corazón. Cuando nosotros estamos rechazando el pecado, no quiere decir que le rechacemos a la persona. Quizás sí, verá su manera de actuar, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que rezar por esa persona, pero nunca rechazar a la persona. Todos somos pecadores. A veces cometemos el error de querer etiquetar a la persona con su pecado. ¿Y qué ganamos? Unirlo, entonces con esa etiqueta se rechaza a la persona con el pecado. No, es entender que todos somos pecadores. No debemos rechazar al ser humano, a la persona, sino rezar por el ablandamiento de corazón y conversión de cada una de esas personas, pero sí rechazar ese pecado que quizás le esté llevando a rechazar a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de trabajar por el reino de Dios y estábamos leyendo una partecita del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Y ahí nos dice en el versículo 16, fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando nos vamos a trabajar por el reino de Dios, tenemos que saber que va a haber gente que no va a aceptar la palabra de Dios. Y por eso hablábamos recién de que Jesús lo primero que enseña es que no tenemos que presionar al que no quiere. No tenemos que perseguir, mucho menos. Es respetar la voluntad de cada persona. Dios nos respeta. ¿Cómo nosotros no vamos a respetar? Es rezar con amor por cada persona. Pero vamos también a encontrar personas que sean quizás perseguidoras de aquel que habla de Dios o de aquel que se comporta de acuerdo a la voluntad de Dios. Personas que nos rechace por tenerle a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso nos dice, miren, que les cuídense, que les envío, dice, como oveja en medio de lobos. El lobo es el que le quiere tragar a la oveja. Por eso tenemos que, la oveja siempre en el lenguaje bíblico representa a aquel que es dócil a la palabra de Dios. Entonces tenemos que mantenernos, como Jesús nos decía, atentos y orando para no caer en la tentación. Tenemos que estar siempre siendo, como dice acá, con la astucia. Sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Y así poder vivir en el mundo sin formar parte del mundo. No exigir, como les decía, no presionar, sino dar el buen ejemplo. Rezar con amor, hablar de Dios. Y saben que muchas veces esa persona que rechaza, esa persona que no quiere saber nada de Dios, quizás tenga heridas muy profundas en su corazón. No sabemos, no podemos juzgar. Pero sí les puedo contar experiencias de personas que en un principio han rechazado la palabra de Dios y cuando tuvieron problemas, inconvenientes en su vida y decidieron buscar a Dios, sí sabían a dónde acudir porque hay un Cristo que habita en el corazón. Y ese rechazo, aquel que habla de Dios, aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, tenés que saber que no es contra vos ni contra mí, sino es contra el Cristo que vive en tu corazón. Eso es lo que muchas veces al que está viviendo en el pecado, al que está viviendo en la oscuridad, le molesta. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo brilla y brilla mucho. Nosotros no tenemos luz propia, pero Cristo, Jesús, que habita en el corazón, sí, brilla en nuestra vida. Y eso les molesta al que quiere andar en la oscuridad, al que quiere estar apartado en el pecado y decide no acercarse a Dios. Por eso, el que puede transformar corazones es Dios. Este comportamiento son pautas básicas de vida que tenemos que llevar en nuestro día a día y entender que si está acá en el Evangelio es para que lo vivamos, para que cumplamos y lo tenemos que hacer con amor. Por eso el día que alguien te rechace porque rezás o porque te vas a la iglesia o porque estudias la palabra o porque vivís de acuerdo a la voluntad de Dios, no te preocupes. Ni a Jesús le aceptaron todos. ¿Cuánta gente le rechazó a Jesús? Entonces, ¿por qué no nos rechazarían a nosotros? En el fondo, como les decía recién, no es contra vos, es contra Jesús que vive en tu corazón. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Te pedimos, Señor, que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada
en cada uno de nuestros corazones. Que aprendamos a poner en práctica estas pautas de vida que nos llevan a vivir de acuerdo a esa voluntad tuya, mi Dios, porque queremos llamarnos hijos tuyos, que es algo maravilloso saber que nos amas, que nos cuidas, que nos proteges, que nos guías hacia la salvación. Señor, Padre Santo, bendícenos, bendice, mi Dios, a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que nos comportemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.